Bienvenidos al programa número 27 de lo que va del año de esta segunda temporada. Ya 2 años que tenemos Vivo Vino. Bueno, el tiempo pasa, estamos en diciembre, ya las personas están así como a medio motor terminando el año. Y hay un humor particular también, ¿no? Como que siempre en diciembre ya se empiezan a poner o de mal humor o están cansados, así que bueno. A pesar de eso, hoy tenemos el placer de tener en el penúltimo programa del año a Wentala Wines y a mis 2 invitados. O sea que hoy no vamos a hablar solamente de vinos, sino vamos a hablar de arte, vamos a hablar de hospitalidad, vamos a hablar de terruño y lo que es transformar un sueño de un suelo o de una tierra a una copa. Así que todo ese recorrido lo vamos a hacer junto a Paola Kamsen, que es la responsable de marketing y comunicación de Wentala Wines, y de Pepe Morales, o José Pepe Morales, para ser más formal, que es licenciado en enología y hoy es el enólogo de Wentala Wines y el director técnico también, un poco no, sí, es eso básicamente. Así que bueno, bienvenidos chicos, gracias por estar y aceptar esta invitación hoy en Vivo Vino. Gracias, Romy, por la invitación. Un placer. Romy, gracias por la invitación, un placer estar acá. Hablamos siempre detrás de una cámara, así que dije, bueno, lo vamos a poner adelante de cámara todo lo que hablamos. Y a mí también, recién hablando con Pau y demás, me interpela mucho este nombre, Wentala, porque fue mi primer paso por la hotelería y para mí fueron mis padres en la hotelería la palabra Wentala, ¿no? Del Hotel Wentala. Entonces, creo que pasando por todo eso, hoy viven una actualidad muy linda. No sé, hoy ¿es la bodega más premiada en el último año o no? Y debe estar entre las más premiadas, sí. Yo me atrevo a decir que en Catas Ciegas debemos ser los más premiados si contamos nivel nacional e internacional. Sí. ¿Primer premio Catas Ciegas que ganaron este año? Y, por ejemplo, este año en International Wine Challenge, nuestro cofermentado salió como mejor blend de Malbec, mejor vino tinto argentino. Después nos fue muy bien un concurso local que es Guarda 14, que sacamos 3 dobles medallas de oro. Que también oro. Es a ciegas, ¿no? También es a ciegas, sí. Ahí ves el nivel de los jurados también, nivel de primerísima calidad. O sea, sí, nos está yendo muy bien. ¿Cómo te sentís, Pau, en esto también de hablar del recorrido? En la familia siempre les gustó mucho el vino. Tu papá es un fans del vino desde siempre. Y también un poco desde la parte personal. Hoy ver a Wentala Wine, sobre todo, en realidad y con todo lo que han formado con el arte, con Gualtazarí y demás. ¿Cómo se siente eso desde lo más íntimo, hablando con vos misma, digamos? Y es muy emocionante, realmente es muy emocionante. Un poco lo que decías recién de ir viendo cómo se van cumpliendo los sueños, es algo que con el Pepe hablamos muy seguido. De hecho, hace unos días lo hablamos de nuevo. Cosas que nos están pasando, cosas que hace algunos años las veíamos como muy lejanas y realmente fue pasando todo muy rápido y es lindo ver cómo los sueños se van concretando y siempre tener nuevos sueños y nuevos proyectos, así que nada, es emocionante. Y sobre todo, Pepe, también, aterrizaste en Gualtazarí. Vos viniendo teniendo una experiencia muy intensa en San Juan, aterrizaste a Gualtazarí para llevarlo a pleno, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, es lo que pusiste decimos. Quinta. Pusimos Tremendo. Quinta, entramos en Quinta. No, lo que dice Pau, la verdad que son sueños que se van cumpliendo, porque hace 4 o 5 años hablábamos de todo lo que nos está pasando ahora como algo lejano, que era muy difícil, que era un camino muy largo. Es largo y es duro, pero es un camino feliz, la verdad que la pasamos bien. Y nada, la experiencia previa mía en Pedernal, todo eso. Lo atendemos. No importa. Me ayudó un montón y bueno, aplicar todo eso en Wentala fue dando sus frutos. La verdad que es un sueño hecho realidad. Estamos cumpliendo un sueño, realmente. Y ese sueño, Pau, ¿te acordás por qué se toma la decisión de poder invertir en Gualtazarí y elegir esa zona como...? Sí, esto, empieza en el año 2000, cuando Julio, mi papá, digamos, compra la finca
ahí en Gualtallarí. La anécdota es muy graciosa de la primera vez que nos llevó a conocerlo, porque justo ese día había una super tormenta y todo, que no pasaba nunca, y justo pasó ese día, así que nada, toda la anécdota es muy graciosa, familiar. Y bueno, en los primeros años no hubo nada ahí, estábamos con toda la inversión en los hoteles también, entonces como no se podía hacer todo al mismo tiempo, y las primeras plantas las plantamos el 10 del 10 del 2010, así que ahí empezó un poco la historia en Gualtallarí, con las primeras hectáreas de Malbec. Y bueno, después se hicieron algunos injertos, se empezó a sumar algún otro varietal. Y ya hoy, Pepe, ¿cuántas hectáreas son en total? Y vamos a llegar a 125 hectáreas. Ajá. La finca en total tiene 230 hectáreas, estamos a 1.400 metros de altura. Y bueno, ahí empezó un poco el sueño, y también lo que es Gualtallarí hoy, que hace algunos años no conocíamos tanto. Exacto. Como conocemos hoy. Bueno, fuimos también trabajando en un estudio de suelos, conociendo más el terruño. Obviamente la incorporación de Pepe cambió rotundamente la historia de Huentala. Y esto que hablábamos recién de lo del sueño cumplido, Pepe al principio, cuando empezó a trabajar en Huentala, seguía yendo también a San Juan, y hablábamos por ahí más los martes a la tarde. Martes a la tarde. Los martes a la tarde hablábamos por teléfono y íbamos pensando cosas que como que iban a pasar en algún momento, o que soñábamos que pasaran en algún momento, y son cosas que hoy las estamos viviendo en el día a día. Entonces eso es hermoso verlo. También, bueno, para hacer vino no solamente importa el suelo, el clima, el terroir y demás, sino también alrededor, ¿no? La parte cultural. Porque lo que se ha convertido Gualtallarí en el último tiempo, en la parte de urbanización, de escuelas, de gente que trabaja ahí, es gracias a todas estas bodegas que también decidieron quedarse ahí para poder tener una vida social, digamos, y las personas tengan futuro, las que se instalan ahí. Entonces, ¿qué es, Pepe, para vos también hoy ver Gualtallarí de esa forma? ¿Y qué crees que puede llegar a pasar en el último tiempo con la proyección que tiene? Bueno, la verdad que es increíble el cambio que ha habido en el último año, solamente con el asfalto. Claro, eso cambió rotundamente. Que hayan asfaltado el camino de la Estancia Silva. Es un progreso total en 1 año y medio, 2 años que ocurrió toda la obra. Y es mucho más cómodo, la gente está mucho más integrada. Nosotros tenemos relación con la escuela de Gualtallarí, que ayudamos, y bueno, y vamos viendo cómo todo va creciendo, y es lo que necesitan las fincas y las bodegas que se están instalando en la zona, porque necesitamos la gente para que lleve adelante los proyectos, o sea, para poder trabajar. Así que el crecimiento es enorme. Yo me imagino, no conocí antes, cuando Julio compró en 2002, yo no me acuerdo haber ido a Gualtallarí en esa época, pero tiene que haber sido la nada misma. Cuando yo empiezo a trabajar... La nada misma. Sí. Es más, la primera la primera bodega que estaba al lado era Sorsal, que quedó sola durante mucho tiempo. Claro. Y después empezó a... Enfrente de Catena, Adriana Vingers. Y bueno, en 2010 se incorpora a Huentala, Finca Ferrer. Exactamente. Pero empieza a crecer un montón la zona. Y yo veo la diferencia entre llegar ahora y hace 3 años atrás, que andábamos en un río seco, básicamente. Exacto. Y todo cambió. Y más allá de eso... Sí, perdón. No, y la parte de la propuesta turística que hay dentro de la bodega, que ahí tenemos rastro del restaurante que funciona ahí. Hace algunos años era muy difícil poder armar los equipos para los chicos que trabajaban allá. Ahora el equipo es 100% con chicos de Tupungato. Entonces eso está buenísimo. Eso me parece lo más importante, o sea, por eso digo, creo que también hoy la vitivinicultura va como haciendo una ola expansiva a la gastronomía, que está súper ligada, y hace que las personas que están en el lugar puedan tener trabajo de ese estilo en su lugar, ¿no? Y se van preparando diferente, se va profesionalizando, les da la posibilidad de capacitarse, la verdad que está buenísimo. Falta mucho, pero creo que estamos por buen camino, y creo que yo creo que en comunidad se va a poder llegar más lejos que por... Individualmente no se llega a nada, ¿no? No se puede, es muy difícil. Ahora, Pepe, ¿qué tiene en particular Gualtallarí? Lo hemos escuchado muchas veces, pero la verdad que hoy siempre está bueno. El público se renueva, dice Mirta Legrand. ¿Qué tiene especial Gualtallarí en cuestiones para hacer vinos de calidad y para tener uva, en realidad, aptas para estos vinos que estás haciendo tan premiados? Mirá, yo creo que es todo un camino que se ha recorrido y lo empezó gente en la década del 90, los primeros que se instalaron,
que fueron a Gualtallarí buscando la altura. Lo primero que Claro. veíamos era la altura que estar en la Argentina misma. Lo primero que se decía, aparte, Claro, no más. buscábamos más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y eso empezó a cambiar todo el perfil de los vinos en general. Después fuimos por los suelos. Nos dimos cuenta que en los suelos había una diversidad enorme, que combinado con un varietal que es como un traductor de terruño, que es el Malbec, da una diversidad tremenda en cuanto a la percepción de los vinos. Eso creo que es maravilloso porque Argentina en un momento creo que se la calificó en algunos lugares como una fábrica de Malbec, y estamos lejos de ser eso, porque al tener esa diversidad, nosotros mismos en nuestro viñedo tenemos 15 tipos de vinos diferentes hechos a base de Malbec, hechos con Malbec, 100%. Imagínate eso, desparramarlo en todo Gualtallarí, te da unas opciones parece hasta veces que estuvieras probando del mismo varietales diferentes. Claro, sí. Es increíble. Y ahora vamos por la diversidad en las temperaturas. Vemos que en el viñedo, un extremo del otro, no solamente cambia el suelo, que cambian las temperaturas y tienen influencia en el vino. Entonces lo estamos estudiando, y ya he hablado con otra gente, productores de la zona, y más o menos ven lo mismo, que en un mismo viñedo puedes tener microclimas diferentes, donde estás hablando de Winkler, que es la escala de temperatura, una escala técnica de temperatura, que puedes tener hasta casi un grado Winkler de diferencia en el mismo viñedo. Wow. Y vamos por eso, porque está pasando y se sienten los vinos. Cuando probás la uva, cuando terminás el vino, se sienten las diferencias. Nosotros hacemos muchas microvinificaciones para tratar de darle un marco de realidad a todo lo que vemos en el viñedo. Y las primeras microvinificaciones fueron dedicadas exclusivamente a suelos, y ahora no solo hacemos suelos, sino que vemos distintas partes del viñedo que por topografía y por registro nos dan 0,7 grados de diferencia desde septiembre a fines de abril. O sea que hoy tenés microvinificaciones por suelo, pero también por Winkler, o sea, por temperatura, ¿o no? Sí, Winkler todavía no lo tenemos medido nosotros, la verdad. Bien. Pero sí por microclimas dentro del viñedo. Sí, estamos ahora, hemos puesto un sistema de medición que nos va a permitir en 2 o 3 años ver si realmente cambian las temperaturas en la escala de Winkler. Y aparentemente estamos casi seguros que sí, tenemos que esperar que se repita ese resultado. En los vinos se marca la diferencia, y hacemos ahora la microvinificación basado en base a la topografía y a las temperaturas de distintos sectores del viñedo también. De hecho, en una de las líneas... Voy a ir abriendo un vino porque vamos a abrir para ser más entretenido. Claro, porque si no estamos con... en una de las líneas, que es Huentalá Blocks Edition, tenemos Boreal y Austral, dependiendo si está al norte o al sur del río seco que atraviesa la finca. Y la principal diferencia, el Pepe lo va a poder contar obviamente con más detalle, era la temperatura. O sea, no era solamente lo que pasaba abajo de la tierra, sino lo que estaba pasando arriba también marcaba vinos diferentes. Sí, que eso fue... Lo he probado, esos vinos. Nos fuimos dando cuenta por sensaciones de que a un lado del viñedo sentís más el calor que del otro lado. Hay momentos que sentís calor en todos lados, pero hay lugares que llega a ser hasta incómodo, que es la parte más sur, que es la topografía plana, cuando comparamos con la parte norte, que tenés una topografía más irregular, con chorros de aire más fresco en la noche, y cuando medís la temperatura hay diferencia. 1 grado, 0,7 Pero promedio. lo sentiste, vos me decís, lo sentimos por temperatura primero. Ustedes. Y después empezamos a notar la diferencia cuando vinificábamos. Decíamos, pero el suelo acá más o menos es el mismo. ¿Por qué los vinos son tan diferentes? Empezás a concatenar las cosas y ahí llegamos a la conclusión que una de las causas podía ser la temperatura. Entonces en el año 21 ahí hicimos algunas microvinificaciones enfocados en temperatura y estaba la diferencia. Dijimos, bueno, esto repliquémoslo en el 22 a mayor escala, y así es que tenemos Blocks Edition Boreal, Blocks Edition Austral, ya con la cosecha 22. ¿Hoy cuántas líneas tiene la bodega, Pau? Tenemos la línea sombrero, gran sombrero, y dentro de la línea Huentala hay sublíneas también, donde tenemos Huentala Sonos, que lo vamos a probar enseguida. Tenemos la Isabel Estate. La Isabel es el nombre de la finca. Tenemos Huentala Blocks Edition. Era tu abuela, ¿no? Sí, Isabel es el nombre de mi abuela. Cuando mi abuela cumplió 90 años le pusimos su nombre a la finca. Y después tenemos Huentala Calizo, que ahí está Álvar y Carmín, que eso sí está más enfocado en los suelos, dependiendo si la piedra de calizo es rosada o blanca, el caliche blanco.
Acá es una duda personal que tengo, en realidad que me surge ahora. Pasamos los consumidores en Argentina a decir Malbec, Cabernet Sauvignon, Mendoza, Salta, Patagonia, y ahí después fuimos con una analogía más sensitiva a esta transformación que tuvo la viticultura, a decir de dónde es, los suelos, y empezamos a ver, empezó a aparecer Gualtallarí, empezó a aparecer Las Compuertas, la DOC empezó a tomar protagonismo, y hoy estamos hablando, para todos los que nos están viendo, es como estamos hablando de microvinificaciones, de temperaturas y de suelos según la piedra. ¿Cómo lo transformamos a los dos? Vas a ver la pregunta, en comunicación y en vino, ¿no? Porque para que el consumidor diga, pues no quiero que cada vez me ponen más cosas, no sé, yo compro Buentala, ¿viste? Pero ¿cómo es ese desafío, Pepe y Pau, en poder transmitir también eso simplemente? Es un gran desafío y es sumamente difícil porque a veces se pone muy técnico el tema. Entonces, nosotros primero que nada tenemos que tener la diferencia en el vino, que el consumidor pueda vivir la experiencia de la diferencia. Eso es lo fundamental. Y a partir de que él pueda notar la diferencia y vivir la experiencia, es empezar a contarle la historia de qué diferencia hay, pero no muy técnico, porque hay cosas incluso que nosotros no las sabemos. No sabemos por qué el caliche rosa da un perfil de Malbec, claro, y donde hay caliche blanco hay otro. Sí sabemos que está la diferencia. Evidentemente hay una diferencia en el metabolismo de la planta, pero si nosotros nos podemos explicar todo eso, la gente se va a perder. Entonces Lo que tenemos que hacer es vivir la experiencia y a través de la diferencia. Eso creo que es clave. Y la comunicación, la dejo al especialista, es un desafío. No, es que también lo que está pasando hoy es que el consumidor se interesa por esas historias. O sea, nosotros tenemos la historia para contar, pero también tiene que haber alguien que del otro lado la quiera escuchar. Sí, totalmente. El consumidor está cada vez más interesado en el mundo del vino en general. O sea, el consumidor quiere saber qué es lo que está tomando. Enseguida vamos a probar una cofermentación de suelos y quiere saber por qué son diferentes tipos de Malbec. Entonces, el perfil de suelo arenoso, el pedregoso, se interesan por ver una calicata. El consumidor solo ya cada vez tiene más conocimientos porque se interesa. Sí, yo siempre digo que este programa trae una comunidad, crea una comunidad de consumidores conscientes. Me gusta hablar mucho de la conciencia porque conociendo un poco más, soy más consciente de lo que estoy tomando. Exacto. Conociendo un poco más la historia, me interpela de forma diferente cuando lo tomo y creo una experiencia, como vos decís. Entonces, creo que también estamos viviendo una era de consumidores un poco más informados, porque también no me gusta, y estoy totalmente en contra de cuando dicen si no hay que saber de vino para tomarlo. Está bien, pero cuando sabes, disfrutas un poco más, ¿no? Y también en la era de la comunicación. O sea, vos estás haciendo microvinificaciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer propósito de las microvinificaciones? Ver la diferencia. Y tener mayor diversidad, sí. Y digamos, como aprovechar esa diversidad que tenés en el suelo, ¿no? Sí, es eso. Y primero es aprender. El primer paso de la microvinificación es segregar todo y empezar a aprender. Hay cosas que anduvieron como esperábamos y otras que pasaron... O sea, que no es lo que igual, ¿no? Claro, fue todo un aprendizaje. Y después, también tengamos en cuenta que de estos vinos que hablamos, de Calizo Carmín, Calizo Álvar, son vinos muy escasos, no tenemos una cantidad de botellas por año que nosotros podamos meterlo como un producto masivo. Por eso decimos que es una experiencia, porque, por ejemplo, el primer año de Calizo Carmín y Calizo Álvar, promedio habremos hecho 1000 botellas de cada uno. De Boreal y Austral, que son los que siguen, hacemos no más de 3000, 4000 botellas por año, dependiendo del año, porque eso sí está circunscripto a parcelas, no nos podemos salir de ahí. Y hay años que producen más y años que producen menos, va a depender de eso. Entonces esa experiencia se vive, pero es una experiencia escasa, no hay mucho, no tenemos mucho material para brindarla. Sí, cuando hablamos de la línea Sombrero, Gran Sombrero, podemos hablar de la generalidad de Gualtallarí en un lugar muy especial como es la Isabel Estate, donde los vinos empiezan a destacar y empiezan a diferenciarse por algo. Después, experiencias más locas, por ejemplo, Sonos, que vamos a probar hoy. Dijimos, probemos a ver qué pasa si juntamos los 3 perfiles generales de suelos que tenemos en el viñedo. También a través de una microvinificación, lo hicimos también en el año
21 y ya tenemos Xonos cofermentado 22, 23, 24. Porque el resultado fue bueno. Hay otras cosas que no dieron el resultado esperado en cuanto a decir, che, esto la verdad que es diferente y a la gente le va a gustar. Porque también cuando nosotros hacemos esas experiencias pensamos en mostrarle las diferencias al consumidor. En el que pensamos en el consumidor. ¿No? Claro, no pensamos en nosotros. Sí. Pensamos en el consumidor y que algo que pueda notar, si no lo puede notar, se descarta. Esto casi es prueba y error. Abrí el Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2023. Habíamos hablado, este fue el vino de descorchado. Descorchado, sí. Descorchado. Sí. Sacó 94 puntos y está en el listado de los mejores Cabernet de Argentina. Que para nosotros es un montón, porque no dejemos de saber que somos bodega nueva. Llevamos 7 años. 2016, 2017 se vendieron los primeros vinos de Huentala. La otra vez me puse a ver las guías viejas de Corchados, de Tinatkin, los reportes. Y me acuerdo yo que estaba haciendo y estábamos muy avanzados en mi trabajo en San Juan. Claro. Y acá estábamos arrancando. Claro. Entonces digo, no pasó nada de tiempo y ya nuestros vinos están siendo reconocidos a ciegas o por críticos como mejores en su nivel. Por ejemplo, este vino, al precio que tiene, que esté en la lista de descorchados como uno de los mejores Cabernet, a nosotros nos llena de orgullo. ¿Qué precio tiene este? 20.000 pesos. Ajá, claro, el Gran Sombrero. ¿Por qué se llama Gran Sombrero? ¿Por qué la línea se llama Sombrero? La línea Sombrero, bueno, tiene que ver con Julio, que es coleccionista de sombreros, además de arte, que es algo que mencionaste recién. Vamos a entrar en ese. Y recién que hablabas un poco de la historia del hotel, el sombrero, entonces empezamos a buscar algunas cosas que fueran características más de la familia al principio, de él como fundador. Vamos a rememorar un poquito la hospitalidad. O sea, Familia Campsen tiene hoy, creo, la plaza hotelera más grande de Argentina. Del interior del país. Son más de 350 habitaciones en el kilómetro cero de la ciudad. Kilómetro cero tenemos Huentala, Sheraton y Hualta by Curio de Hilton, ¿no? Ajá, de la línea de Curio Collection by Hilton, sí. Nada, la verdad que también a nosotros eso nos llena de orgullo y nos emociona como mendocinos poder tener marcas internacionales en Mendoza con toda la apuesta que eso requiere, digamos. Y sí, son 350 habitaciones y un poco lo que preguntabas recién, hilando lo que hablaban de las experiencias, me parece que el consumo también apela un poco a lo emocional, que tiene que ver con las propuestas turísticas que hay relacionadas al vino, no solo en nuestros hoteles, sino que por supuesto que sí las tenemos, sino en Mendoza en general. Nosotros, bueno, el Hualta, que es de la línea de Curio Collection by Hilton, es el primer y único hotel bodega urbano de América, de todo el continente. Funciona, de hecho, una bodega urbana en el kilómetro cero de la ciudad, que es algo, por ahí hay clientes corporativos que no tienen tiempo de ir al Valle de Uco, claro, y ellos pueden vivenciar igual la experiencia en el kilómetro cero de la ciudad, sin salir del hotel incluso, y hay degustaciones, y en la época de vendimia se cosecha a la mañana en Gualtallarí, se trae la uva, el huésped puede ser parte del proceso de vinificación en la molienda, obviamente con proporciones más chicas, pero la bodega está equipada, ahora Pepe puede contar más detalles, pero está equipada con todo para que la experiencia sea completa. Ahora es muy divertido. O sea, es muy divertido. Sí. Entrás al hotel y estás, y aparte, si llegás a hacer check-in en época de cosecha, están todos ahí moliendo. Sí. El olor, el olor a uva en el hotel. Parece una locura, pero cuando Julio Campsen nos plantea el tema de hacer la bodega, primero pensamos hacer algo normal, con tanques grandes, una escala que iba a ser muy complicada para manejar ahí en kilómetro cero. Y después le buscamos una vuelta de rosca y dijimos, no, hagamos para que la gente vea todo. Y en el afán que la gente viera todo, pusimos todos los recipientes que puedes tener en una bodega, los vas a ver ahí. Tenés un tanque de acero inoxidable, distintos tipos de vasijas de madera, Kleiber, que es una esfera de porcelanato, ánforas de arcilla, huevo de concreto, madera mismo. Un chiche, ¿eh? Es un chiche. Sí. Pero cuando pasa ese chiche, dijimos, bueno, aprovechemos nosotros para hacer todo lo que es microvinificación. Entonces ya el año pasado nosotros empezamos a trabajar con microvinificaciones enfocadas en ciertas temáticas, y es lo que vamos a hacer todos los años.
Y el año pasado, por ejemplo, hicimos una serie de vinos Malbec de la misma parcela, criado en distintos materiales. Entonces, lo que hablábamos recién, experiencia y diferencia. El mismo Malbec lo criamos en un huevito de concreto, en madera de roble francés y en ánforas de arcilla. Entonces vamos a lanzar próximamente un estuche con 3 botellas donde el consumidor, a través de un vino de gran calidad, va a poder ver la diferencia que dan los 3 tipos de materiales a la crianza de un vino. Bien. Experiencia y diferencia. ¿Eso lo pueden vivir solamente los huéspedes o No, el mendocino puede entrar el y decir, quiero mendocino hacer puede ir vivir la también, experiencia? hay degustaciones todos los días, Bien. hay también tours de arte dentro del hotel que incluyen copa de vino, visita a la bodega. También tienen la mayor Hay una colección de arte. Wine Inclusive. Que para mí El es- Wine Inclusive. Eso Bien, está Pepe. buenísimo. Ah, sí, me acuerdo. Eso Sí. por ahora sí lo tienen solamente los huéspedes de Hualta. Después lo vamos a hacer ¿Qué es extensivo. vino Es vino incluido durante toda tu Ajá. estadía. Vos Ok. con la misma tarjeta que abrís la puerta de tu habitación, vas a una máquina y tenés vino disponible durante todo el día. Es muy divertido. Hay cosas que son visionarios y sobre todo, primero es orgullo que una familia mendocina invierta en Mendoza y que no se vaya, ¿no? Sí. Y que invierta en otro lado, no sé, hubiera invertido en Bordeaux, en Napa Valley, no sé. Tenía miles de lugares y decidió quedarse en Mendoza. Eso primero para mí es un gran orgullo de Mendoza. Segundo, haber estado ahí dentro, en el corazón de cada cosa. Julio es muy visionario. Sí. Lo que he aprendido de esa persona de visionario, y capaz que vos en muchas cosas lo ves y decís, no va a ser posible lo que me dice, pero bueno, capaz que hay que escucharlo más. Ve todo. Tengo anécdotas no, para contar. Hay una es muy... increíble, pero él lo dijo siempre, yo voy a tener el mejor Malbec del mundo. Y lo tuvo. Y lo tuvimos. Y te juro que cuando vi el premio dije, claro. O sea, no para hasta poder tenerlo. Es increíble. Eso ya nos pasó 2 veces, que el Malbec de Gran Sombrero en International Wine Challenge salió como mejor Malbec del mundo en el año 2021. 2021. Claro. Que dijimos, bueno, veamos si hay consistencia, porque era... Y nos volvió a pasar. Hablando mal en criollo, podría haber sido un choclazo. Claro. Porque puede pasar. Y después en el 23 nos pasó exactamente lo mismo. Bueno, Y justo hablábamos con la Romy antes de empezar el aire un poco eso, de la consistencia, de la coherencia. La consistencia es como re importante, ¿no? Porque podés tener premios, yo le decía, podría haber sido un choclazo, pero no lo es, y después volvés, reiterás y demás, es que ha sido consistente. Creo que en el mundo del vino, sobre todo en esta industria, es muy difícil ser consistente. Sí. Creo que es el gran desafío que tenemos todos. Es año por año ir mejorando, no hay otra. Es ver los detalles para ser mejores. Tal cual. Porque ahora es más difícil todavía porque estamos en un nivel de detalles. Ya no hay vino feo, ya es raro encontrar. No. Acá estamos en una Exactamente. vinoteca. Si abrimos cualquier botella, es raro que encontremos un vino con defecto. Entonces ya la forma de diferenciarse no es solo tener un vino rico, sino diferenciarnos a través de los detalles. Y es un poco lo que hacemos, que nos falta un montón todavía, nos falta infraestructura, todo, pero es lo que hacemos a través de la investigación del desarrollo. Tenemos una bodega, que es la bodega urbana, para esos temas. Mismo en la bodega de Gualtallarí también podemos hacer todo ese tipo de ensayos que estábamos hablando recién, microvinificaciones. Y cuando vos me decías por qué lo hacemos, y claro, para ir diferenciándonos a través de detalles. Bueno, yo tengo un amigo cocinero que dice, habla de la cocina, pero dice, no es solo cocinar rico, ¿no? Claro. Hay un montón de otras cosas y esto para mí Es fundamental. o sea, no es solo tener un vino rico, No, sino hay un montón de otras cosas que tienen que Es que el diferenciar. vino rico va a ser el producto de todo el otro trabajo. Tal Cuando cual. vos cuidás los detalles, o sea, Pepe es también el encargado de todos los cuidados de la finca dentro del equipo de él. Cuando estás atento a todos esos detalles durante todo el proceso, vas a lograr que el producto final sea un producto que se destaque. Y sí. ¿Te gusta? ¿Qué vino favorito tenés, Pau, de A mí me todos? gusta mucho el Cabernet Franc, Ajá. pero Sonos también es uno de mis favoritos. El que vamos a probar enseguida. Y hoy probar esos vinos también te emocionan, o sea, te llevan a algún lado cuando probás los vinos. Y a mí en realidad yo soy muy de la etiqueta, del diseño y todo eso, y cada vez que tomo uno de estos vinos como que voy muy al proceso de cómo fue hasta que llegamos a esta etiqueta y todo eso, más allá de
enología. Claro, digamos. tal cual. Viste que la etiqueta del vendedor silencioso, el envase para mí. Voy a una vinoteca como esta que entrás y tenés, no sé por dónde mirar. Sí. ¿Viste? No, está divina. Claro, es como hay arte también, entonces decís, bueno, ¿qué es lo que buscan en la etiqueta representar? Digamos, ¿cuál es ese proceso? Porque es el mismo proceso que tiene Pepe cuando está con el vino, que seguramente ustedes se comunican mucho para después vos transmitir y comunicar lo que va a pasar en la etiqueta. Pero, ¿cuáles son los desafíos que te encontrás siempre cuando sale una línea nueva, una etiqueta nueva? Bueno, ahí en realidad va a depender de la línea, que es lo que queremos Bien. transmitir. Una cosa es lo que vamos a transmitir con sombrero, gran sombrero, que estamos hablando de un producto que es mucho más accesible, Sí, digamos, sí. para el público. Acá cuando entramos en la línea Huentala, que empieza con Sonos, digamos, es el entry level de Huentala, ahí ya se pone un poco más técnico. Entonces, por ejemplo, en la etiqueta de Sonos mostramos un poco de lo que es el terroir. Te habla de los suelos, te habla de la temperatura, te habla de un montón de otras cosas. Después, en la línea de la Isabel Estate en particular, que ahí es donde ya es todo 100% de nuestra finca, digamos, cuando hay, por ejemplo, el cofermentado o el Claro. chardonnay o esas cosas, ahí buscamos representarlo con la ilustración de los zorros, que es una escultura muy característica que tenemos dentro de la finca. Los zorros es una escultura de 3 zorros, que es la fauna autóctona del lugar, y son 14 toneladas de concreto, muchos meses de trabajo de Orlando Leites, que estuvo ahí Muy con frío, característico. con lluvia, con todo, haciendo la obra, la hizo en el lugar, que también para destacar la obra, además de que es hermosa y que todos los que van ahí se vuelven locos y se sacan fotos y todo, la hormiga también, después si quieren la nombramos, pero también para destacar que Orlando también es un artista mendocino, entonces no fue casualidad haber elegido a un artista mendocino para representar algo que a nosotros nos da mucho orgullo como mendocinos. Entonces está muy vinculado con el arte, digamos, muy vinculado con el arte, las etiquetas y sobre todo con la esencia de cada vino, de transmitir. Y eso se lleva a la góndola porque son todas muy diferentes, pero siempre comparten un mismo patrón. O sea, tienen algo que los identifica, el sombrero, los zorros, como que sé fácilmente que es de Huentala, pero después me tengo que poner a mirar qué línea es, ¿no? Y eso también está buenísimo porque hoy, en una diversidad de etiquetas, en una complicación para el consumidor, en la cantidad de nombres que existen en una bodega y demás, suele ser un poco difícil. Sí, a veces uno ¿no? se marea en una góndola, Claro. tenés un montón de opciones. Y capaz decir, no sabía que este vino era de tal bodega. Sí, pero... Digo, son todos desafíos que lográs tener lo mismo que tenés vos cuando haces los vinos, digamos. Sí, que por ahí la etiqueta surge a partir de la experiencia nuestra en el vino. También a nosotros nos cambió mucho la historia en el 2022 cuando empezamos a trabajar con nuestra propia bodega. Eso fue un antes y un después. Fue tremendo porque ahí ese espectro de experimentación, de investigación, lo pudimos ampliar al 100%. Hacíamos o hacemos más la bodega urbana 3 veces más experiencia que lo que hacíamos antes, y eso nos cambió mucho, y por ahí vamos. Por ejemplo, yo le comento a Pau, Pau, está este vino cofermentado de suelos, ¿qué te parece? Eso se empieza a trabajar de ahí. Después el tema de las temperaturas, boreal, austral, pero va surgiendo, bueno, el calizo ni hablar, totalmente basado en el suelo. O sea que por ahí primero vamos viendo qué va pasando en el viñedo con la uva y los vinos, y después viene todo el tema del diseño para mostrar la experiencia y el mensaje que queremos dar a través del vino. Tal cual. Y obviamente que nos apoyamos siempre en los mejores profesionales, o lo que nosotros consideramos los mejores profesionales de la industria para hacer los desarrollos. Así que siempre hemos trabajado con agencias locales también para el desarrollo de las etiquetas. Bien. El Cabernet Sauvignon es también de Gualtallarí, ¿no? No. A ver. Te cuento la historia. En el año 2021, durante las cosechas 2021, no me parecía, por eso te preguntaba y dije, no. Nos dedicamos a buscar el mejor Cabernet Sauvignon o la mejor zona para Cabernet Sauvignon dentro del Valle de Uco y para Cabernet Franc, porque necesitábamos desarrollar para la línea de la Isabel Estate 2 monovarietales, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Entonces, lo primero que hicimos fue, seguimos haciéndolo, trabajamos asociado con productores del Valle de Uco y comprar en distintas zonas, en Altamira, Gualtallarí. Nosotros no teníamos en ese momento todavía en producción hectáreas de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, por eso compramos en Gualtallarí, Altamira, Vistaflores,
algo en la consulta. Y los chacalles, compramos bastante en los chacalles, en toda la parte de algunos productores del Clos de los 7. Y era buscar el mejor material y el mejor Cabernet, la mejor zona para Cabernet. Entonces los 2 primeros años, 20 y 21, teníamos vinos de muchas zonas y lo que hacíamos era blendear. Evaluábamos y después ese vino había que usarlo y hacíamos los blend de sombrero y gran sombrero. Blend quiere decir del mismo varietal. Sí. Entonces empezamos a descubrir que una zona potencia la otra y el resultado fue fantástico. Entonces, cuando vos probás sombrero Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon o gran sombrero Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon, tenés normalmente un blend de áreas del Valle de Uco. Principalmente Vistaflores, Los Chacalles, Altamira y Gualtallarí. Siempre resaltaba el Cabernet Franc de gran sombrero. O sea, como que... Sí, siempre. Bueno, el año pasado en Cata Ciegas, para un vino de este precio, 95 puntos en Londres es un montón y lo logramos el año pasado. Y siempre éramos Malbec. El año pasado empezamos a ver que teníamos mucho potencial en los 2 Cabernet, en el Franc y en el Sauvignon. Creo que eso también es parte de la consistencia, no solamente en un varietal, sino en el lugar en sí, ¿no? Sí. Que refleja una personalidad del varietal. Bueno, pero para terminar la historia, a partir de ese ensayo, determinamos que lo mejor era trabajar con nuestros injertos en Gualtallarí y hoy tenemos un Cabernet Sauvignon, un Cabernet Franc que está desde el 22 en el mercado y la cosecha 23 de Cabernet Sauvignon, la Isabel, que está por salir, que es 100% de nuestro viñedo en Gualtallarí. Okay. La conclusión fue esa, que el mejor lugar, de acuerdo a nuestro criterio, para el Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon y para lo que queremos hacer nosotros, está en nuestra zona. A mí el Cabernet Sauvignon me gusta muchísimo porque creo que ahí tiene una diversidad, tiene un atractivo en nariz y en boca que me permiten seguir tomando, pero siempre me da algo. A mí el Malbec me gusta, pero siento que en algún momento necesito algún condimento más, ¿no? Se corta más rápido, digo. Claro, tal cual. Como que siempre me sigue dando cosas en nariz, sobre todo, y en boca. Y la verdad que para un Cabernet Sauvignon de Valle de Uco y que tenga el precio que tiene, es una bomba por todos lados. Sí. Cuando lo hemos comparado con, benchmark, catas a ciegas, salimos bien siempre. Sí, ¿Por qué digo de Valle de Uco? Porque bueno, si bien son variedades que no son tan antiguas, o sea, plantas que no son tan antiguas, y el Cabernet Sauvignon en Luján también es como bastante significativo, ¿no? Entonces está buenísimo poder tener estas características en un Cabernet Sauvignon de Valle de Uco. Sí, está bueno. Nosotros también la experiencia la empezamos con algo de Cabernet en Luján. Ajá. Pero bueno, nos hacía perder un poco la identidad. Nosotros somos Valle de Uco, entonces, y se marca. Cuando vos pones en ese corte... el dulzor del... Se marca mucho Luján, entonces perdés un poquito la identidad. Y lo que no quisimos, cuando desarrollamos sombrero y gran sombrero, fue perder esa identidad. Tal cual. ¿Cómo lo están pasando hasta el momento? Porque Muy bien. Empezó medio rápido, viste, todo esto. Y ahora vamos a probar zonos, pero me encantó el Cabernet Sauvignon. Variedades que tienen: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, sí, y Pinot Noir en el espumante. Y Pinot Noir. ¿No hacen todavía un Pinot Noir? Ya lo hicimos, pero todavía está en en etapa experimental. Está en la bodega, acá en la bodega urbana. Hicimos una pequeña... podemos ir y probar ahí algo. Sí. Eso sí. Ajá. Estás invitado. Sí. Me encanta el Pinot Noir. No sabía que tenían Pinot Noir para... Sí, lo que pasa es que estamos trabajando ahora con un desarrollo de nuevas variedades. Nosotros las primeras 100 hectáreas fueron Malbec 100%. Después injertamos sobre Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. La etapa intermedia fue una pequeña parcelita al lado del nuevo restaurante de Pinot Noir porque había que poner algo. Dijimos, bueno, probemos a ver cómo vamos trabajando el Pinot Noir para ir ganando tiempo. Y algunas hileras injertadas de Pinot también. Que eso ya tenemos la experiencia de la cosecha 25. Y en el plan nuevo de plantación, además de tener más Chardonnay, que tenemos poco, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, vamos a poner variedades como Semillon, Viognier, Syrah, Grenache. Viene un abanico lindo de variedades en el nuevo proyecto. Va a estar divertido. ¿Y por qué las elecciones de esas y Torrontés tenemos ahora. Ajá. Torrontés injertado sobre Malbec. Torrontés teníamos antes, ¿te acordás? Claro, pero... En la línea sombrero. El sombrero, ok. Ahora vamos a tener de Torrontés 100% Gualtallarí. ¿Y injertado en Malbec?
injertado en Malbec. Ajá. ¿Y la decisión esa? Un experimento. No, es poquito, no. Sí, es experiencia, es ganar tiempo. Necesitábamos ganar tiempo. Okay. El pasa el injerto. Puedes decirlo así, Pepe, no te El injerto te da en al año siguiente prácticamente puedes tener ya producción. Y claro. necesitamos avanzar, queremos avanzar con algún blend de blancs, algo de eso para la línea de la Isabel. Tenemos Entonces, un blend, el del Salto, ¿querés contar, Pepe? Para contarte eso es muy Claro, divertido. la zona del Salto. Bueno, que es muy hemos festejado difícil. fiesta de fin de año en el hotel ahí. Ajá, hemos hecho asaditos. Muy difícil el Salto. Ahí tenés los pajaritos que te comen la uva y las heladas. Entonces no tenemos producción todos los años. El año pasado logramos tener una producción bastante interesante, 250 litros, pero es una cofermentación de Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir. Wow, Y eso está para probar también en el hotel. Próximamente lo vamos a fraccionar en envases chiquitos, en botellas de 500 para que poder hacer 500 botellas, pero por una cuestión de que esa experiencia tenga más alcance a la gente, porque el Salto, bueno, los mendocinos sabemos lo que es Potrerillos, 1800 metros sobre el nivel del mar, viñedo único, porque prácticamente no hay nada por ahí. Entonces es mostrar qué más se puede lograr en Mendoza a través de un viñedo en una condición muy especial que le tenemos que encontrar la vuelta para que tenga continuidad en el tiempo. Cómo combatimos las heladas, cómo trabajamos el tema de los pajaritos, que es verdad, se comen la uva, y para tener producción año por año. Por ejemplo, este año una helada, la helada ahora de la última que hubo, nos afectó un montón, así que no sé qué va a pasar el año que viene, si vamos a tener más uva. Entonces vamos a tener que trabajar en ese aspecto. Antes también... hablamos mucho antes que vos llegaras, porque bueno, teníamos que hacer algo. Entonces... Y hablamos de la tradición y la innovación, ¿no? Hoy se está poniendo mucho en boga lo que es la innovación en el mundo del vino. Creo que siempre estuvo como punta de flecha para nosotros, pero digo, ¿cómo se hace para poder tener los dos, ambos? Innovación y tradición. Y es difícil porque por ahí la gente o a través de la comunicación nos llega que la gente quiere cosas nuevas y cuando vas a la realidad no quiere cosas tan nuevas. Okay. Por ejemplo, en el estilo del vino. Me gusta el punto, sí. En el estilo del vino, por ahí te dicen, no, la gente ya no quiere madera y es un nicho chiquito del mercado que no quiere madera. Ajá. Lo que nosotros hemos hecho es buscar el equilibrio entre destacar lo más importante para nosotros, que es nuestro lugar, Gualtallarí. Sabemos que estamos en uno de los mejores lugares del mundo para hacer vino de alta gama, entonces eso no lo podemos perder y no podemos renunciar por un estilo de un vino que no tenga la madera adecuada, la cantidad de madera adecuada, sino que trabajamos para que se destaque el lugar y que la madera sea un complemento. Hemos intentado, en el año 2020 fue que hicimos la línea sombrero con muy poca madera, prácticamente nada, te diría vino sin madera. Y la verdad que la experiencia cuando probamos el vino no fue tan buena. Al vino le faltaba algo. Hay un gran enólogo mendocino, una leyenda, que es Mariano Di Paola, que dice que la madera es para el vino como la sal para el asado. Yo no comería asado sin sal. No tomaría un vino de este nivel sin nada de madera. Esto es muy personal esto. Sin duda. Pero lo replicamos en nuestros vinos y nos va bien. O sea, estamos trabajando en ese equilibrio, en que la madera sea solamente un complemento. Cada vez hemos hoy trabajamos con mucha menos madera de lo que yo me acuerdo cuando empezamos yo hace 20 años a trabajar, que habían vinos con 200% de barrica. Y el tostado también. El tostado era lo más fuerte que se podía, el mayor tiempo en madera. Y para la comunicación, que solamente te hacía foco en la madera. Esto tiene tantos meses de madera. Lo que dice Pau nos pasaba a los enólogos. Antes de los enólogos te juntabas en un asado de enólogos, año 2000, 2010... poquito más también. Sí, no hace tanto. Y hablábamos de barricas. ¿Y qué barrica? Primero, cuando yo empecé en los 90, hablábamos de cómo filtrábamos, cómo estabilizábamos. Un montón de técnicas. Quiero tenerme después un capítulo en la educación, pero bueno, seguí, vamos a seguir. Y después hablamos mucho de maderas, hablábamos de tonelerías, tostados, tipo de barricas, y hoy hablamos de lugares. Hoy ya vos, si prestás atención, vos tenés contacto con muchos enólogos y vas a reuniones de enólogos. Fíjate que en esas reuniones ya se habla... El 80%, 90% de la charla es referida a lugares, no a madera, ni qué tipo de maceración. Por ahí un poco algo de eso, racimo entero, no entero, pero
estamos enfocados en los lugares. Bien. Pau, vos como consumidora, sacando que hoy estás en Guantala, sos parte de una bodega, tenés vinculación con un viñedo y demás. Vos como consumidora, cuando eras solo consumidora de vino y demás, ¿qué era lo que, claro, de borracha, de mendocina, ¿viste? ¿Qué es lo que buscabas de vino o qué es lo que realmente te llamaba la atención en ese momento? A mí, y me siguen gustando ese tipo de vinos también, los vinos más ligeros. A mí me gusta mucho Sombrero, me gusta mucho el Cabernet Franc de Sombrero, por ejemplo, es un vino que, bueno, sin nombrar Sombrero, que me dijiste que no nombre Guantala, pero los vinos así más... Para nombrar un estilo, más ligeros, digamos. O más fáciles de tomar, son vinos que me gustan. Ajá. También el espumante. ¿Te gusta mucho el espumante? Me gustan mucho los blancos también. Bien. Ok. Estamos en una era también de hoy, vivimos mucho el tema de los nuevos envases, los vinos con bajo alcohol, desalcoholizados, y estamos en esa hoy, viste, como no sabemos si es una moda, no sabemos si viene para quedarse. ¿Qué opinas de eso? ¿Has probado alguno? No he probado los que no tienen alcohol directamente. Bien. Sí es un tema que lo conversamos bastante. Bueno, justo ahora que estoy en periodo de lactancia, a lo mejor me vendría bien. Claro, tal cual. Pero sí, no sé, creo que quizás en Europa un poco más. Está mucho más avanzado, está ¿no? un poco más avanzado el tema. Sí, en lo personal creo que va a ser una moda. No creo que esto llegue para quedarse. Bien. Pero bueno, todo puede pasar. A mí me parece importante que siempre es decir que el vino desalcoholizado no tiene nada que ver con el vino. Bien. Primero eso me parece que hay que... Sí. Hay que comunicarlo. Que es imposible. Es imposible. No, y hay que comunicarlo, ¿viste? Sí, porque sí, si no la gente dice, no, claro, ahora el vino... No. Es que el vino no tiene nada que ver con ese vino. Por definición. Exactamente. Entonces, no es así. Es un vino desalcoholizado, o sea, se le quita el alcohol. Y después sí sé que los vinos bajo alcohol sí están teniendo un lugarcito, que eso para mí sí llega para quedarse por un montón de otras cosas también climáticas, de varietales, que hacen que la decisión que tomen, que sea un poco más bebible, hace que algunos vinos tengan 11 alcohol, 12, sí, eso está perfecto. Claro, ¿no? Está como llegando eso está bien, porque incluso en los blancos nos hemos dado cuenta ahora, por eso viste que dicen que en Argentina estamos haciendo mejores blancos. Sí. Yo creo que antes esperábamos demasiado. Claro. Entonces quedaban vinos muy pesados. Claro. Hoy un Chardonnay de alta gama, o cualquier vino blanco, la clave creo que es no esperar tanto en el momento de la cosecha. No cosechar verde, que no se nota tanto en un blanco, pero tampoco esperar lo que esperábamos antes, que eran vinos muy amielados, era muy pesado, eran muy licorosos. Sí, fruta un poco más madura, oleoso, como que todo. Hoy la frescura, eso sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que hay que hacerlo y tenemos que profundizar fermentación en eso. maloláctica, casi todos tenían fermentación. Yo no le haría nada. Claro, no le hacemos, bueno. Ya ni a los tintos le estamos pero haciendo. La mayoría tenía, decía, sí. Cuando vos decías un Chardonnay fermentado en barrica, sí o sí tenía que tener fermentación maloláctica. Hoy nosotros, incluso hasta en los tintos, estamos evitando el 100% de maloláctica para no perder la frescura. Me gusta por el lado que te vas, porque yo te voy a tocar lo personal ahora. Vos fuiste profesor de la Universidad de Enología, Massa, ¿seguís siendo? No, ya no. Bien. No. Durante mucho tiempo, ¿no? Fuiste profesor de varios enólogos hoy que están súper reconocidos. La educación ha cambiado. Perdón, la educación no ha cambiado y la industria sí. Sobre todo lo notan los profesionales y los enólogos que están trabajando, que sobre todo se profundizan más. Antes, lo dijiste recién, antes nosotros hablábamos ahora hablamos de esto. En la educación yo creo que está faltando una vuelta de rosca, ya que después, no sé, yo tuve por ejemplo a Paula Michelini en el programa. Tiene 26 años, estudió enología. Ve la misma enología que vio Matías Michelini, que es su papá. Ay. Y la enología cambió, ¿no? ¿Cómo crees que va como la educación? ¿Qué nos aporta y qué nos resta cuando los profesionales se forman? Ya que
las levaduras que se usaban o que era el boom de la madera no se usan, la tipicidad que se hablaba antes que tenía que tener un típico Malbec y los otros no existían, ya no. ¿Cómo crees que estamos hoy, Pepe, en la parte educacional? No he visto los programas últimamente, pero claramente a lo que yo daba se tendrían que haber actualizado. No sé si se han actualizado o no, pero yo empecé a dar clases en el año 2004, hace 21 años. Ajá, mira. Yo estaba estaba en tercer año de la secundaria. Bueno, me quemé así. Paren un poco. No me quemé. Claro. Cuando iba al secundario daba clases en la facultad. Claro. No, yo empecé hace 21 años a dar clase y la temática de la bodega era completamente distinta a la... No, olvídate de la facultad, lo que veíamos en la bodega, lo que hacíamos en la bodega, eso. Era completamente distinto, tratamientos de frío, ultrafiltraciones, y después fue cambiando todo eso. Nos fuimos al otro lado, al no hacerle nada a los vinos, que también fue un error, y hoy vamos por la ruta del medio, hacemos lo que hace falta, nada. Ajá. Creo que los programas, si son iguales a los que yo vi cuando yo daba clase, están obsoletos. Hay que actualizarlos. No lo sé, la verdad no sé cómo están. Pero algo que a mí me hubiera gustado tener más ya como estudiante en la facultad, más viticultura. Nosotros tuvimos poca viticultura. No sé ahora si están haciendo hincapié en la viticultura, porque necesitamos saber... La clave sabemos todo, ya que es el viñedo, ya hablamos de lugares. Exacto. Entonces creo que, por ejemplo, ese es un tema, si no está, es un tema pendiente. La forma de tratar los vinos. Estamos hablando de la misma forma, una clase como yo la daba hace 21 años atrás y está mal, está mal enfocado. No digo que son cosas que son errores, sino que evolucionó todo. Adornarse. Claro, y se hizo todo más sensitivo. Nosotros antes a los vinos les pegábamos una paliza para que no tuviera nada de turbidez, no hubiera ningún cristalito, no pasara nada, Tremendo. Que te perdías mucho de la calidad del vino. También, ojo, en esa época recién estábamos explorando los lugares por encima de los 1000 metros. Sí, estaba Era bien, otra digamos, cosa. a la hora... Pero bueno, claramente todo eso se tendría que haber actualizado. No lo sé. O si, no he visto los programas, pero si no se ha También actualizado creo es un que error. hoy hay una accesibilidad a la información, digamos, un acceso que... La formación no es solamente lo técnico de la universidad, y hablo desde el total desconocimiento de los programas, no tengo idea de la facultad. Lo y podemos demás. hablar en general. Pero ¿no? hoy en día creo que también mucha parte de la capacitación, de la actualización profesional en esta industria y en todas las industrias también pasa por otro lado. O sea, no sé, yo estudié diseño, yo no sabía ni usar la computadora en la facultad. Sí, o y tener hoy una en día IA. no te imaginas Claro, nada. hoy la Tenés educación... IA, digital. sí. Hoy la educación, la formación también pasa por otro lado, más allá de lo formal, creo yo, que tiene Sí, que ver No, con... y algo importante que, o sea, supongamos que los programas no han cambiado, que sería un error, pero la universidad te da el método para las cosas. Si yo no hubiera ido a la facultad, 100%. no hubiera Sí. podido ensayar todo lo que estamos ensayando ahora o ir por el camino que estamos yendo ahora. Y a todos nos debe pasar lo mismo. Quizás yo, lo hablo de que soy un fundamentalista. Pero digo, lo hablo con todos. Yo te lo pregunto por la analogía, porque lo veo, porque creo que hoy también tenemos mucho la sustentabilidad, Las normas de calidad. Claro, normas de calidad, la de cuidar el producto, la que el vino sea el viñedo y que 100% lo refleje así. Entonces digo, las primeras pautas que te la da la universidad o que te la da la escuela de agronomía o lo que sea, a lo sumo siempre dije que tienen que tener opciones, ¿no? Y para saber qué camino elegir, porque si no es sobre todo muy tajante, y lo abro en la agricultura sustentable, es como que de biodinámica, orgánico y sustentabilidad no ven absolutamente nada. No. Entonces cuando salen de ahí es como decir, no sabía que existía esto, y era como empezar de vuelta, pero es como, bueno, a lo sumo dejemos que la persona que se está profesionalizando tenga la opción de elegir si quiero ir por este lado o por el otro. No darlo, porque... Claro, lo ¿se tiene que entiende? conocer para después Claro, ver si exacto, lo elige o no exacto. lo elige. Hoy, a ver, y esto lo voy a poner, siempre lo digo, no me importa nada a mí, pero digo, nada, los vinos que tenían que eran ponele, me pongo un torrontés, que tenía el torrontés o Sauvignon Blanc, que es una variedad que se usa mucho, y tenía durante mucho tiempo, tuvo una levadura de Sauvignon Blanc que te Sí. daba descriptores de Sauvignon Blanc. Sí. Y todos los Sauvignon Blanc eran iguales. Vivimos otra era ahora.
Lo más grave es que en la situación formativa te dicen que es la primer vía, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde voy. Esto es un ejemplo Pero es que como puse, todo. ¿no? O sea, Olvídate, es como todo. Hay que actualizarse, no nosotros Exactamente, mismos. exactamente. Lo digo en la hotelería, en la gastronomía, Sí, o sí, sea, sí. en la sommelería. Yo me en todos recibí en lados. el año 2000. Si no hubiera leído o estudiado algo más para evolucionar, y no podríamos estar Olvidate. haciendo este trabajo. Por eso coincido con Pau que es una. Nada, es la base. Te decís, bueno, tomá, es lo que tenés, después queda en vos. Pero bueno, también creo que. Pero hay que actualizar. Claro, no sé, Zoe tiene 2 años, ¿no? Tu Sí. hija. No, creo que sigue yendo al jardín y sigue aprendiendo igual que nosotros. Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Como que tenemos todas las herramientas como para poder actualizarnos en industrias que hoy están llevando la bandera de Mendoza, ¿no? Sí. La enología, la hotelería, la gastronomía. O sea, hoy, en los últimos años, no podemos creer lo que pasó. O sea, Es yo no que- lo puedo creer. Es que ha sido muy rápido. Sí, sí, todo. ha sido una explosión Fue muy No rápido. lo puedo creer. De industria enológica, en las estrellas Michelin. O sea, en la vida creía que íbamos a poder ir a ver un Bueno, restaurante mismo de estrellas nosotros que Michelin. recién preguntabas por el tema de hospitalidad, dentro de los La hoteles, hospitalidad. la cantidad de propuestas gastronómicas diferentes que hay Exactamente. dentro del hotel. O sea, tenés hoy comida internacional, tenés casa de carne, tenés pasta, tenés degustaciones. La 6 calidad, tipos la de calidad del servicio. degustaciones. Evidentemente, y en general, Mendoza evolucionó en la calidad del servicio. Seguramente en la educación no lo conozco, no sé del tema, pero No. algo tienen que evolucionar para que un chico que atiende acá en la esquina sepa cómo atender y lo están haciendo bien. Exactamente, Falta un montón todavía. Exactamente. Creo que Pero a ha lo que evolucionado. a lo que voy, que creo que en algún momento lo vamos a lograr, es que tenemos que trabajar cada vez más en comunidad para que todos lleguemos al mismo puerto. Porque la persona que atiende en el kiosco enfrente del hotel tiene que saber lo mismo que sabe no sé, una persona que está dentro del hotel. Sí. Por comunicación, por posicionamiento, por hospitalidad. Entonces, a eso me refería con la parte enológica. Por ahí mezclo después un poco todo, pero tiene que ver en la misma línea de que también depende de nosotros, ¿no? Como que... Sí, y algo para rescatar del ambiente de los enólogos es que hay mucha camaradería. O sea, Totalmente. No tengo nada en contra de enólogos. no. No es algo personal. No. El tema que ayuda a los chicos que van saliendo, que por ahí pueden tener una pata floja en algún tema o no, pero te ayuda mucho porque hay mucho intercambio afuera o sea, dentro de la industria vos tenés que te sentás en una mesa de enólogos y nadie guarda nada. Decís absolutamente lo que estás haciendo, cómo lo haces, y cada uno lo hace a su manera. Y eso creo que te enriquece un montón. Vos has ido a las degustaciones que hace Coqui Cabrera de Winemakers. Sí. Son buenas porque ahí se intercambian Ujú. conceptos, probás los vinos que están haciendo todos y te vas enriqueciendo un montón y vas viendo por dónde va la cosa. Sí, hay mucha camaradería en general en Mendoza, ¿no? Como, Sí, sí. no solo de enólogos, sino también de todos los que pertenecemos y hacemos de esta industria a lo mejor, digamos. ¿No? O sea, Sí, esa es es que la queremos lo intención. mejor. Es la que nos vaya, intención. que nos vaya bien a todos es Tal la cual, clave. tal cual. Estamos probando Sonos. Pago no, pero bueno. ¿Querés probarlo? ¿Querés probarlo? Lo has probado un montón de veces, Sí, seguramente. dale, me lo Ok, conozco. y es uno de tus vinos que Es más uno te de los gusta. que más me gusta, sí. Bien. Esto es cofermentación. Esto es una cofermentación. De Una suelos. cofermentación es cuando cosechamos uva de distintos lugares, puede ser una misma variedad, que es el caso, o distintas variedades, y a partir de ahí se hace un blend de uvas Ujú. y empieza todo el proceso. Y acá lo que hicimos es una cofermentación de suelos. Nosotros Sí. en el año 2020 hicimos un estudio con Guillermo Corona y él nos marcó 3 perfiles generales de suelo. Entre cada perfil hay un montón, es un abanico gigante de opciones, pero hay 3 perfiles generales, que es un suelo que tenés todo arena, un perfil que es una capa de arena con piedras con arena, y otro que es todo piedra. Ok. Entonces en el año 2021, como te contaba más temprano, quisimos hacer una cofermentación, cortar la uva de esos suelos. Y bueno, salió Sono, nos encantó. Y ya a partir del 2022, ya con nuestra propia bodega, empezamos a cofermentar en recipientes más grandes. Ujú. Una parte se hace microvinificado y otra parte se hace en piletas de concreto de 15.000 litros. Ujú. Y eso, Bien. bueno, es lo que se hace el corte. Después pasa a barrica por 12 meses, 12, 14, dependiendo del año, y es el resultado. Este vino lo tomo ahora, porque yo siempre digo, el vino que está embotellado y está en la venta lo tenés que tomar ahora. Sí, Y también lo puedo guardar. sí. Yo tengo un Isabel State, no sé qué cosecha en mi cava, que lo guardé.
No lo pienso abrir. No lo abra. No, No. dije, este vino lo podés para esperar mucho guardarlo, más tiempo. claro. Eso es lo que hemos visto. A pesar que somos una bodega joven, pero ya tenemos algo de historia y cada vez que abrimos vinos del 2019, 2020, Están 2018, han crecido Sí. un montón de lo que yo me acuerdo. Apenas los habías probado o apenas lo habíamos hecho. ¿Haces vino para la guarda? Siempre pensamos en la guarda, sí. Creo que Gualtallarí, por la potencia, por la concentración, guarda. es un lugar que te permite guardas prolongadas. Bien. Hemos mejorado mucho en general. El tema de fraccionamiento, los controles, la forma de tapar. Hoy tenemos una tecnología de tapado que va a permitir que tengamos grandes vinos de 20, 30 años en el futuro. ¿Cómo se vincula Huentala Wines con la sustentabilidad? Mira, hemos certificado ahora el protocolo de BDA. ¿Bodegas Argentina? Bodegas Argentina. Y la idea es esa. Para nosotros la sustentabilidad es clave, porque lo que te decía recién, tenemos que cuidar el mayor capital nuestro, que es el lugar. Si nosotros no somos sustentables, quiere decir que no vamos a perdurar en el tiempo. Y la sustentabilidad va por todo. Bien. Cuidado del agua, de las plantas, del lugar. Tenemos los paneles también. La energía solar, lo que vos decías, lo cultural de la gente, colaborar con el entorno para que la gente se Sumamente pueda importante. desarrollar. Todo eso creemos que es la sustentabilidad, y si perdemos eso, perdemos nuestro lugar, y si perdemos nuestro lugar, perdemos el ADN. Muy bien definido. ¿Qué desafíos te llegan, Pau, en cuestiones de Huentala, familia, hotelería y demás, con respecto cuando la ves a Zoe, ¿no? Decís, Zoe tiene 2 años. Decís, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hoy el propósito que lo tienen a rajatabla y que lo llevan como bandera te nace decir? Y un poco el desafío pasa por seguir haciendo cosas. Bien. Ver, seguir mejorando en lo que hacemos y ver qué otras cosas más podemos hacer para seguir desarrollando las empresas, para poder seguir aportando a Mendoza y... Nada, creo que por ahí pasa el desafío. De siempre con proyectos nuevos. Lo divertido. Sí, lo divertido. Lo que Julio se le ocurra, todavía que mañana hay que ver claro, por no dónde sé. vienen las locuras. Pero creo que Pepe, en lo pasa por personal, Y mejorar. como enólogo, Seguir mejorando. Creo que tenemos tanto por recorrer. El camino hasta ahora ha sido largo, ha sido difícil, pero hermoso. Y hemos logrado cosas más rápido de lo que yo creía, pero cada vez que te pones a ver algo, te das cuenta que sabes menos y menos y menos. Estamos lejos, cada vez más lejos del conocimiento total. Pero bueno, creo que es parte del camino y nada, dejar un legado, eso es. Creo que toda persona humana lo que quiere es eso, legar algo. Y creo que lo mío va a ser a través de Huentala. wow. Wow. Ahí los aplausos. No, siempre qué bien. hay proyectos nuevos, Sí. sobre todo de hotelería. O sea, la anécdota graciosa del tercer hotel, que es el más nuevo, Hualta, es que ese hotel, la idea nació en la pandemia, cuando Sí. los Claro. otros 2 hoteles estaban cerrados Y la bodega. y la bodega. Y ahí Julio dijo, vamos a empezar con esto, y lo miramos como diciendo, estás loco. Claro. Y ¿Viste? bueno, y él Lo dijo, mirás, cuando explote el es la típica, lo mirás lo mira. Y él dijo, cuando vuelva el turismo, va a explotar el turismo. Y fue un poco lo que pasó. Si bien ahora, bueno, en este país nos tiene acostumbrados a que por momentos nos golpea un poco. Pero nada, siempre somos muy optimistas y siempre tenemos proyectos nuevos para seguir haciendo cosas. Y también tenemos la idea de hacer también un hotel en el Valle de Uco y de seguir creciendo en otros proyectos, también en gastronomía. Y un poco el mensaje siempre dentro de los equipos es seguir generando cosas, o sea, ver qué más podemos ofrecer dentro de lo que estamos haciendo hoy. Que hablabas recién de la innovación, no sé, tenemos Alta Gama, que tuvimos la edición de Alta Gama la semana pasada, es donde nos vimos el viernes. Claro, estuvo muy linda. La verdad que lo felicito porque yo cada vez me gustan mucho más las ferias abiertas, a cielo abierto. Voy a hacer ese algo. es un ejemplo. Esos son cosas lindas y está bueno que crezcan en eso. Esa es una feria que la hacemos hace más de 10 años en Sheraton y bueno, y este año quizás no, la situación no estaba para hacerla de la misma forma que la hicimos los otros años anteriores, pero la quisimos hacer igual y buscamos una opción para hacerla al aire libre, quizás con un poco menos de bodegas,
porque también hay bodegas que estamos pasando, o sea, la industria en general está pasando un momento Sí, duro. particular. Pero la hicimos igual y fue una edición hermosa, participó un montón de gente, hubo mucha gente de afuera, el turismo que estaba acá participaron también, tuvimos huéspedes de los hoteles, No, vino mendocinos. súper alta gama, la Sí. gastronomía está muy bien, La gastronomía las estuvo empanadas muy bien. Y increíble. el lugar es precioso. El lugar es El precioso. lugar increíble. donde Hualta es muy lindo para ir a tomar algo en la tarde ahí, Exactamente. o ir a comer algo, es mágico. Hoy tenemos la propuesta de Huentala con la tabolata a la noche, que es un restaurante donde se convierte en el rinconcito italiano de las abuelas de todos nosotros que vinieron de Italia y que voy a comer una comida excelente, casera, rica, donde Juan Calós ahí está en una juguetería, Juan. Sí. Está viviendo su mejor Está en momento. Disney, sí, lejos. Está viendo su mejor momento, algo que lo conozco un montón y lo explica así. Después tenemos a La Cabrera con cortes de carne donde también podemos disfrutar de los mejores cortes de carne, las mejores papas fritas. Me encanta mucho la papa frita de La Cabrera. Sí, son muy ricas. A mí Increíbles. Y después, si nos vamos a Sheraton, también tenemos una propuesta También. un poco quizás más diversa. Más de cocina internacional, Exactamente. quizás. En el O sea, piso digo, 17. en una misma mitad de cuadra, unos Sí. metros, tenemos diversidad en todo. Entonces creo que los mendocinos también, Y una bodega para visitar. claro, tienen la posibilidad de poder hacer esto y está abierto a todo público. No es que hay un casino también, o sea, digo, tienen un montón de cosas a las que pueden disfrutar. Yo la verdad que como mendocina y como haber sido yo soy muy orgullosa de haber sido parte de Huentala y de ver todo el crecimiento que hay hoy. La familia siempre fue muy cercana y le mando un gran saludo a Melanie, que es amiga y que, bueno, si no le mando un saludo se va a enojar. Que siempre también están apoyando a la cultura, tanto de niños como grandes, a la música, que hoy también es parte de todo esto. Así que yo creo que tiene mucho futuro. Brindo por eso y porque voy a brindar, porque Vamos a brindar. Yo me quedé sin... así que bueno, la verdad que muchas gracias por haber venido. Este Gracias, es un lugar Romy, por la donde invitación. para comunicar Huentala siempre va a estar abierto. Y feliz 2026. Gracias y muchas felicidades. Por favor, un placer. Nos quedó hablar de muchas cosas. Porque podemos volver para hablar de que son una de las bodegas que hace vino kosher bien, Sí. como la gente. No la nombré entre las y, líneas porque justo cambiamos de tema, pero tenemos también la línea Sí, de el vino kosher es un tema y después lo vamos a profundizar bien. Estamos justo por hacer un lanzamiento en la línea kosher. Sí. Que es la Dreidel, primera vez. ¿no? Dreidel, sí. Dreidel. Es la primera vez que se va a hacer un vino kosher en formato Magnum, así que hacemos el lanzamiento la próxima semana. Sí. Y tener en cuenta que la uva es 100% Gualtallari. Eso es un montón. Es un montón. Sí. Y sobre todo es un montón, por eso digo como la gente, porque es muy difícil seguir la trazabilidad de un vino kosher y que se haga bien y de la mano de la comunidad, de la familia que tiene conocimiento sobre eso y que a veces es muy difícil cuando te preguntan dónde comprar un vino kosher y, ¿viste? Y son los únicos. No sé si hay otros. Debe haber, pero Bueno, la pero verdad que vale la pena probarla. Bueno, gracias chicos. Gracias, Gracias, Romy. Nos vemos el Gracias miércoles por la que viene. invitación. El último programa tenemos a Ana Lobaglio, hija de Susana Balbo, para hablar de todo en el último programa. Así que nos vemos. Chau, chau. Chao.